Ahí parece que está tomando ya la grabación. Muy bien. Bueno, se está grabando entonces con el fin de que las personas que hoy no pudieron asistir o que por alguna situación no pudieron conectarse tengan acceso a la información que se presenta a continuación. Les decía entonces que el informe tiene unas directrices definidas. Eh, Ese informe tiene una portada, ¿verdad? Y en esa portada queda registrado el título del informe. En este caso es el título de cada informe de las respectivas guías. Son dos guías. Una guía es de seguridad y salud en el trabajo y la otra guía es de protección ambiental. Hoy vamos a abordar ambos temas, puesto que el día de ayer, el día lunes, no hubo sesión de formación. Vamos a abordar ambos temas para mirar específicamente eh, cosas puntualmente importantes y de forma general. No lo estamos haciendo de forma detallada porque no está la totalidad del grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar acá, permítanme. Vamos a tomar la guía de seguridad y salud en el trabajo. Miremos la guía de salud y seguridad en el trabajo. Miremos la guía. Entonces, esta guía ¿qué contiene? Esta guía contiene, vamos a verla muy rápidamente ya que está la grabación. La guía tiene su encabezado, ¿cierto? Proceso de gestión de formación profesional integral. Formato guía de aprendizaje. Tiene el primer punto, la identificación de la guía. Esta es la última versión, la versión 4, según el sistema de gestión de calidad del SENA. Tiene denominación de programa de formación, código. Acá la denominación de programa de formación es ¿qué? Tecnólogo en electricidad, ¿cierto? Código del programa, nombre del proyecto formativo. Aquí no es necesario colocar, fase del proyecto tampoco, actividad del proyecto formativo tampoco. Si acaso las dos primeras cosas, ¿cierto? Denominación de programa de formación es tecnólogo en electricidad y código del programa, bueno, el que corresponda allí en Sofía. La competencia entonces en este caso es la misma para ambas áreas. Dice aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Los dos primeros los vamos a abordar en seguridad y salud en el trabajo, en la guía de seguridad y salud en el trabajo. Y el 3 y 4, que son los dos siguientes, que, no es, que están acá en negro, que son la guía número 2. Entonces, esos dos resultados los vamos a desarrollar en protección ambiental o los vamos a utilizar para protección ambiental. Esta guía tiene una duración, en el caso de esta guía, que es la guía de seguridad y salud en el trabajo, tiene una duración de 24 horas, igual que la otra, son igualitas porque el tiempo es igual. 40 horas directas, perdón, 20 horas directas y 4 horas de trabajo autónomo. Entonces, si ustedes suman, las dos guías suman 40 horas. Quiere decir que esas 40 horas las vamos a agotar durante todo el trimestre, tomando con la programación, ¿cierto? El día lunes 2 horas y el día martes 2 horas también. El día lunes de 8 a 10 de la mañana y el día martes de 10 a 12 del mediodía, ¿sí? Entonces, yo les decía, los días lunes los vamos a utilizar para seguridad y salud en el trabajo, que es esta parte de la competencia, este 50%, y el día martes lo vamos a utilizar para protección ambiental. Aquí la guía, por ejemplo, en este caso, la de seguridad y salud en el trabajo, tiene una presentación, ¿cierto? Les voy a dar esa pequeña presentación. Entonces, es un saludo, ¿cierto? Estimados aprendices, bienvenidos. Tener una adecuada y completa formación en el área de su desempeño laboral permite el desarrollo de competencias acordes a las exigencias del cargo. Lógicamente, ustedes van para empresas o van a crear su propia empresa igual. Igual el conocimiento es muy
acorde a las dos situaciones, sea bien que uno se vaya de empleado o sea bien que uno efectivamente vaya a crear su propia empresa, su propio negocio, ¿no? Pero en muchos casos, la mayoría de personas prefieren al comienzo trabajar, ¿cierto? Para adquirir experiencia, para adquirir destrezas, habilidades administrativas, operativas, de administración de personal, de administración de bienes, de recursos. Entonces, primero prefieren adquirir experiencia en una empresa, ¿cierto? Y luego sí, con el tiempo es posible que monten su propio negocio, su propio emprendimiento, su propia empresa. Eso puede ser una opción perfectamente válida. O toda la vida ser empleado hasta adquirir una pensión, también es una opción válida. Igual en ambos casos es un proyecto de vida. Entonces esto dice, permite el desarrollo de competencias acordes a las exigencias de su cargo, en este caso son tecnólogos en electricidad como tal. Labores, tareas y responsabilidades definidas por la organización o la empresa o la entidad, ¿cierto? Permitiendo de esta manera dar cumplimiento a los estándares y objetivos definidos por la normatividad jurídica, claro, las leyes colombianas y las normas técnicas que enmarcan todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Repito, esto es tema del día de ayer, pero lo vamos a hacer notorio hoy porque es importantísimo. Como ayer no vimos, vamos a dar una pequeña introducción en esta área, en el área de seguridad y salud en el trabajo. Dice, el desarrollo de esta guía de aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito lograr que cada aprendiz adquiera los conocimientos y habilidades esenciales en esta temática relacionada de manera que logre el desempeño adecuado y requerido para el desarrollo de sus funciones laborales, tanto en su etapa lectiva como en su etapa productiva. Desde luego, porque es que en la formación también aplicamos, debemos de aplicar estos conocimientos de manera que se nos vuelva un hábito, se nos vuelva una rutina y obviamente eh, tengamos esa esa capacidad, ¿cierto?, de analizar en nuestro entorno qué situaciones hay negativas por mejorar, qué peligros, qué riesgos, a qué nos estamos enfrentando en nuestro trabajo. Más el caso de ustedes que están involucrados en el tema de electricidad, que es un área bastante complicada, muy sensible, delicada, de alto riesgo, de alto peligro, donde pueden ocurrir accidentes, incidentes y, lógicamente, enfermedades laborales. Por eso es importante que desde la etapa lectiva, desde su formación, adquieran esos hábitos, hábitos que les van a llevar a ser exitosos en el resto de su vida. Es de suma importancia que cada aprendiz alcance el 100% de la formación en esta área. Claro, es vital, dado que con ello garantiza la competencia requerida y solicitada en el sector productivo del país. En la empresa donde ustedes vayan, siempre les van a exigir todos los protocolos, procedimientos y regulaciones en materia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagramita que nosotros presentamos acá, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay que analizar cada uno de esos componentes, eso lo vamos a hacer más adelante cuando nosotros entremos. Aquí ya viene una tercera parte que es la formulación de las actividades de aprendizaje. Aquí viene una descripción de cada una de las actividades y el primer punto o el primer objetivo específico es este, realizar las actividades de reflexión inicial. Entonces dan 6 imágenes. De cada imagen hay que hacer un análisis completo, una descripción, y esa es una primera parte de, de- de- del- de las evidencias en esta guía, ¿verdad? Luego, entonces, nosotros tenemos, dice acá, plantear 3 pausas activas, creando y aplicando juegos de habilidades y destrezas. Luego viene el segundo objetivo específico, que dice realizar o efectuar o desarrollar las actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para su aprendizaje. Viene la descripción de cada una de las actividades, ¿cierto? Luego viene el objetivo específico 3, efectuar o ejecutar las actividades de apropiación del conocimiento. Aquí vienen unas indicaciones especiales sobre qué hay que desarrollar en estas actividades
Y luego viene la tabla de peligros, que es donde nosotros vamos a analizar, identificar los peligros que están asociados a qué, que están asociados al tema de electricidad, al tecnólogo en electricidad. Entonces, ¿qué peligros de esta guía GTC 45, esta guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, en su anexo, que este es el anexo A? Entonces hay que seleccionar un tema sobre los peligros que atañan a lo que es el desarrollo de actividades de electricidad, ¿cierto? Al tecnólogo en electricidad. Fíjense que ustedes trabajan con qué, con altas, bajas y medias tensiones, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro? El peligro está más dado en altas y medias tensiones que no en bajas tensiones, por algunas razones. Sin embargo, en el análisis de esta tabla vamos a ver que, por ejemplo, del peligro biológico, físico, químico, psicosocial y biomecánico, entonces generalmente este es precursor de enfermedades. Y ahí es donde se tiene el protocolo, ¿cierto? Los procedimientos de higiene y medicina preventiva y del trabajo. Aquí es donde nosotros, por ejemplo, cuando normalmente hay exámenes periódicos, ¿cierto? Que la empresa nos dice, bueno, hay una época en que hay que hacer exámenes, por ejemplo, perfil lipídico, exámenes de pulmones, hay que hacer aspirometrías, hay que hacer audiometrías para ver cómo está el oído, si el oído está afectado o no, hay que hacer problemas de exámenes de visión, exámenes visuales, control de la vista para ver qué enfermedades o qué problemas tenga uno. E inclusive ir al psicólogo para ver si tiene algún problema psicosocial o de índole psíquica que lo puede estar perturbando en su trabajo, ¿no? Algún bullying, algún ataques, alguna discriminación, algún acoso laboral, etcétera, etcétera. Es eso. Y ya los dos últimos, que es por condiciones de seguridad y fenómenos naturales, estamos hablando de temas de seguridad. En esto entonces es donde se presentan los accidentes de trabajo. Fíjense que en lo anterior grupo se presentaban era las enfermedades, ¿cierto? O es tema de generar enfermedades laborales. Y ya en el de condiciones de seguridad y fenómenos naturales, estamos hablando de seguridad como tal y es donde se presentan accidentes de trabajo. Entonces aquí viene el último objetivo específico, que es efectuar o ejecutar o desarrollar las actividades de transferencia del conocimiento. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio con la matriz, digamos, como entender la matriz, analizarla y entenderla. Hacemos un ejercicio sencillo con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y eso es todo en esta guía, no es más. Entonces, ahí les acabo de presentar la guía de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la guía que van a desarrollar. Vamos a ver la guía de protección ambiental, que esa es la que nos corresponde hoy. Entonces, vamos a ver la guía de protección ambiental. A ver qué nos tiene esa guía. Esta guía es un poco, es diferente. Entonces, voy a cambiar, ¿cierto? ¿Están viendo ahí la guía o no la están viendo? Por favor, me comunican. Sí, señor. Es Sí, señor. no, permítame, entonces ya la dejo de compartir esta y vamos a compartir la otra. Espero que ahí la estén viendo. ¿Sí la están viendo ahí? Esta es la guía, esta es la segunda guía, la de protección ambiental. Entonces, lo mismo, tiene su encabezado, proceso de gestión de formación profesional integral, formato guía de aprendizaje. El número uno es la identificación de la guía como tal y viene la denominación de programa, que es tecnólogo en electricidad, código del programa, nombre del proyecto no, fase del proyecto tampoco, actividad del proyecto no. Y la competencia es la misma, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Fíjense que en ambos casos la guía, la competencia es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque son, digamos, regulaciones, son tratados, son, eh, eh,
protocolos, son leyes, todo lo que dicta una organización en materia de qué, de seguridad y salud en el trabajo y de protección ambiental. Lo mismo las leyes. Obviamente las leyes en ambos casos son diferentes, ¿no? Son distintas. No es lo mismo la legislación en protección ambiental que la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Te fíjense que aquí ya nosotros vamos a abordar qué, el resultado 3 y 4, que son los que están en verdecito. Fíjense que los que estaban en azul antes era para la guía de seguridad y salud en el trabajo. Ya en este caso, ¿cierto? En este caso estamos abordando el tema de protección ambiental. Entonces nos habla de realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de planes y programas ambientales según su área de desempeño. En este caso es el tecnólogo en electricidad. Y el cuarto es proponer acciones de mejora para el manejo ambiental, ¿cierto? De acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Entonces está enfocado directamente a lo que es el área de desempeño ambiental. La guía tiene una duración también de 24 horas, 20 horas van a ser directas, que las vamos a ver durante todo el trimestre, los días martes, y los días lunes vamos a ocuparlo para seguridad y salud en el trabajo. Como hay varios festivos, nos va a tocar algunos martes partir un pedazo en seguridad y salud en el trabajo y otro pedacito en protección ambiental, digamos, como para llevar los dos temas a la par. Repito, la semana entrante no estamos los instructores de planta, entonces me imagino les irán a programar otras transversales o adelantar más técnica o más transversales de acuerdo con los instructores, colegas, compañeros que quedan haciendo el proceso de formación. En la presentación, entonces el punto número 2 es la presentación, entonces decimos, damos la bienvenida a ustedes, estimados aprendices, para el desarrollo de la temática en el área de protección ambiental, acorde a su programa de formación. ¿Cuál es? Electricidad, tecnólogo en electricidad, donde se realizará la contextualización a los componentes, contaminación ambiental, normatividad ambiental, problemas ambientales, el cambio en el clima y el calentamiento del planeta, y a su vez identificar las buenas prácticas ambientales de prevención, protección, control, corrección y mitigación, compensación, teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se realizan en el desempeño laboral de cada uno de ustedes se derivan condiciones ambientales que pueden ser positivas o negativas. ¿En qué caso será positiva? Es positiva una acción nuestra o ustedes en su campo de la electricidad. Una acción es negativa cuando beneficia al medio natural, al medio ambiente, cuando no le causa problemas, sino que le da beneficios. ¿En qué caso se puede beneficiar al medio ambiente? Con siembra de árboles, revegetalización, recuperación de especies, repoblación con especies nativas o casi a punto de extinguirse. Ya cuando la especie se ha extinto no hay nada que hacer porque desapareció de la faz de la Tierra. Pero aquellas que están en peligro, que hay pocos ejemplares, nosotros los podemos salvar es haciendo repoblamiento, recuperación de esas zonas con introducción de especies nativas, ¿cierto? Con el fin de que no se vayan a extinguir de este planeta, sino que contribuyan y estén eh, presentes en la vida de todos para poder disfrutar de ellas, de su compañía y lógicamente de su belleza, como es el caso de las aves, el caso de algunas plantas con flores, de algunos arbolitos, etcétera, de algunas especies que pues realmente por la mala utilización humana, los malos procedimientos se están extinguiendo, la contaminación, el deterioro, los incendios, la deforestación, etcétera. Todo eso está llevando al planeta a una desgracia. Dice acá, entonces, teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se realizan en su desempeño laboral o en su tecnólogo, se derivan condiciones ambientales positivas o negativas. Ya vimos las positivas. ¿Negativas cuáles? Cuando hacemos mal manejo de los residuos sólidos, los tiramos en cualquier lado, cuando contaminamos vertiendo sustancias tóxicas, los derrames de hidrocarburos, los derrames de plaguicidas, fungicidas, herbicidas y todos estos elementos tóxicos que nosotros utilizamos en la agroindustria o en la agricultura para eliminar o destruir las plagas. Lo anterior permite que cada uno de ustedes, como aprendices, adquiera los conocimientos y habilidades
para hacer un manejo adecuado y responsable de la afectación ambiental en el desarrollo de sus actividades laborales. ¿De qué? De electricidad, ¿cierto? Y en su entorno familiar, claro, porque si en el hogar uno también hace desorden, bota plásticos por allí, bota, revuelve todo eso, daña los elementos que pueden ser reciclables o reutilizables, que hay muchas personas que los canalizan y comercian con ellos. También es importante que estemos nosotros vigilantes en nuestro entorno familiar para que las cosas se hagan bien. Y en el entorno social es con las comunidades, ¿no? Los vecinos, las comunidades de los barrios, etcétera, o los grupos cercanos a la empresa donde yo trabajo. En esta guía de aprendizaje se pretende lograr el desarrollo de los conocimientos y conceptos básicos para que cada uno de ustedes, aprendices, logre alcanzar los elementos esenciales de protección ambiental para ser aplicados en su área de formación, en su desarrollo personal y profesional. Obviamente, esto le va a servir a uno siempre para toda la vida. Aquí viene el punto 3, que es la formulación de las actividades de aprendizaje, donde hay una descripción de estas actividades. Luego viene el primer objetivo específico, que es el desarrollo o efectuar o desarrollar o hacer las actividades de reflexión inicial. Fíjense que ya les estoy dando cuáles son los objetivos específicos, ¿cierto? En cada guía los objetivos específicos no son sino 4. ¿Cuáles son? Este es el primero: efectuar o realizar las actividades de reflexión inicial. ¿Qué nos dice acá en esta primera parte, digamos, como una pequeña introducción? Nos dice que toda actividad humana tiene un efecto, bien sea positivo o negativo, al medio ambiente. Eso es muy cierto. Pero casi siempre es muchísimo más lo negativo que lo positivo. Eh, por ejemplo, hay personas que se dedican a talar el bosque, a extraer la madera, porque la requieren, tienen una industria maderera o tienen una fábrica de muebles o una fábrica de carpintería, etcétera, etcétera. Y entonces talan el bosque, pero nunca resiembran, nunca hacen resiembra, nunca hacen recuperación del bosque que yo corté, que yo intervení, sino explotan la madera, la comercian, ¿cierto? Legal o ilegalmente, y el sistema natural se está afectando de una forma grave, porque lo estamos dejando desprovisto del recurso vegetal que es vital para nuestra vida, por muchísimas razones, ¿no? Primero, porque hace parte de un ecosistema estratégico. Segundo, porque es el albergue o es el hábitat de de muchísimos animalitos, de aves, de insectos, le da frutos comestibles a muchos animalitos. En fin, la vegetación es el elemento primordial para que las demás especies puedan subsistir. Muchísimas especies, unas cadenas inmensas, unas cadenas tróficas en un ecosistema. Pero eso no nos importa cuando lo estamos talando, ¿no? Lo importante es talarlo porque necesitamos la madera para hacer muebles, para utilizarla en construcciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la parte cruel, generando principalmente efectos nocivos debido al uso irracional de los recursos naturales, causando deterioro de los mismos y agotamiento de sus reservas, desde luego. Cada vez hay menos agua potable, cada vez hay menos comida, la pesca se está agotando por la pesca industrial que está acabando en los mares, las reservas, se están muriendo los bancos de coral, los ecosistemas marinos. Entonces es una cosa bien triste y lamentable. Ya no hay ni siquiera comida en el mar. Entonces, si envenenamos el mar y envenenamos el suelo, pues terminamos comiendo sustancias tóxicas. ¿Y qué nos lleva a eso? A la muerte, ¿no? A cánceres, a la destrucción, enfermedades, el acabose, bueno, en fin. Dice, como la disminución del agua potable lo que genera múltiples enfermedades, claro, enfermedades como el cólera, el tifo, eh, la peste, muchas enfermedades derivan de aguas contaminadas o aguas residuales. Contaminación del aire por emisiones atmosféricas. Siempre estamos vertiendo humos, ¿no? Humos en las chimeneas, polvos metálicos, polvos, digamos, de partículas
de distintos materiales. La deforestación generando zonas inestables que amenazan a poblaciones e incrementan el cambio del clima y el calentamiento del planeta. Ustedes ayer o en estos días han escuchado que la media en junio estuvo la media más alta, creo que hacía más de 40 años, ¿no? No llegaba a una media en el planeta como de casi el aumento un poco más de 1,5 grados Celsius. Hubo zonas que experimentaron temperaturas de 48, 50 grados, como en Australia, ¿no? En Australia hubo muchas regiones que estuvieron por encima de los 48, 50 grados centígrados, grados Celsius, que esos son temperaturas extremadamente, es decir, para uno trabajar en una temperatura inclusive de 40 grados ya está deshidratado en media hora. En media hora ya está deshidratado, es decir, si no tiene un aire acondicionado, lo más seguro es que hasta le pueda producir un preinfarto o un infarto al miocardio por el exceso de temperatura. Dice todo lo anterior, producto del manejo inadecuado e irresponsable de los recursos naturales, generalmente por desconocimiento, aunque esa no es la razón. La razón mayor es la segunda y por el desmesurado crecimiento económico e industrial. Esta sí es una razón de fondo. A las empresas, ¿qué le importa? A las empresas le importa es ganar muchísimo dinero, ¿cierto? Explotar más recursos, tener más rentabilidad, más ganancias, más crecimiento económico, ¿cierto? No le importa que se acabe el medio ambiente. Por ejemplo, bosques boreales en Canadá fueron destruidos, bosques milenarios que llevaban 500, 600 años en ese desarrollo, pues fueron acabados en cuestión de días, en cuestión de unos poquitos meses se acabó eso, se destruyó. Eso es algo muy triste y muy lamentable, pero ocurre en las potencias mundiales, en Colombia, en todo lado. Por ello surge la necesidad de conocer y manejar esta temática que contribuye a implementar acciones ambientalmente favorables. Lo ideal sería implementar esas acciones que son muy importantes. El desarrollo sostenible, escuchen bien, establece, y en la Constitución Política lo contempla, en el artículo 74 creo que está lo del desarrollo sostenible, establece algunas medidas que se deben tomar con el fin de frenar desequilibrios que afecten a los seres vivos. ¿Cuáles? La fauna, la flora y lógicamente nosotros los seres humanos. Por esto es importante reconocer que el tener una sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades humanas significa ser responsables para mantener un entorno equilibrado donde se hace necesario proteger, preservar y conservar. Parecen tres verbos, parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Cada uno tiene una función: protección, preservación y conservación de los recursos naturales, con acciones adecuadas como el uso de tecnologías limpias y buenas prácticas ambientales, de tal manera que se cumpla con las normas legales vigentes, por ejemplo, la legislación colombiana, pero aquí nadie la hace cumplir, los jueces ni nadie, y entonces cogen esas personas que cometen delitos y a los 8 días ya están libres. O sea, no hay ninguna, es decir, la ley vale cero, no vale nada, es una burla, es una treta, eso no sirve para nada. Legales vigentes en materia de responsabilidad sobre el medio ambiente. Aquí hay 6 laminitas, hay 6 imágenes. Por favor, analizan cada una de esas 6 imágenes y ustedes van a hacer su propio análisis y su propia reflexión. Dice: descripción de la actividad. Atendiendo a la problemática ambiental anteriormente relacionada, identificar las situaciones que se presentan en cada una de las imágenes. Efectuar una descripción y un análisis reflexivo. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos, una tubería con unas descargas terribles, ¿no? De sustancias tóxicas. Mire, le cambian el color hasta el agua. Quién sabe qué ácidos, qué sustancias malucas, qué contaminación horrible traiga eso. Y mire, le daña el curso del agua del río. Mire, automáticamente ¿Ustedes nadarían en un agua en esas condiciones? Nadie nadaría, ¿cierto? Sin saber qué tóxico, qué peligro, qué corrosivo, qué sustancia pueda tener ahí, inclusive elementos cancerígenos, tóxicos, la muerte de los peces, en fin, la muerte de todo un ecosistema, el envenenamiento del agua y la pérdida de un recurso natural tan valioso como es el agua. La segunda imagen, el daño al aire terrible, ¿no? A la atmósfera. Mire esas emisiones en esas chimeneas.
las emisiones tóxicas, contaminantes, cargadas de sustancias metálicas, de sustancias minerales, de inquemados, de hollines, de cenizas, de temperatura, de gases como todos los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, óxidos nitrosos, los tetrafluorocarbonados, materiales inquemados, cenizas, hollines y demás partículas de muchísimas eh, sustancias químicas. La tercera imagen es el mantenimiento de una vía, ¿cierto? Donde hay ruido, vibraciones, emisión de gases, de contaminantes, mire toda esta situación. Esa tercera lámina podemos aplicar lo de protección ambiental y lo de seguridad y salud en el trabajo. Porque mire, el muchacho no usa ni las copas, ni gafas, parece que tiene unos guantes, pero no está con los elementos adecuados de protección personal. Y la cuarta imagen, que es una montaña de basuras en un municipio, pues mire, la gente buscando y sacando cosas de la basura. Es muy triste esto, ¿no? Esto genera enfermedades, pandemias, epidemias, virus, bacterias. Y la quinta imagen, que es un incendio, ¿cierto? En un páramo, un incendio de un páramo. Todo lo que se construyó en 400, en 500 años, se acabó en 10 minutos o en algo menos. Mire, se deforestó, se tragó el fuego, se tragó todos los recursos naturales que habían allí en ese páramo. Y recuerden ustedes que los páramos son los almacenes, son los bancos de agua, son las fuentes de retención de suministro del agua en época de verano. Si se acaban los páramos, nos acabamos nosotros, porque se acaba la vida, se acaba el agua y ya tendríamos problemas gravísimos. Y la sexta imagen, una muerte terrible de peces, ¿no? Y todo eso se da ¿por qué? Por el envenenamiento del agua, sustancias tóxicas, aguas calientes, mire todos los residuos, contaminantes de una cosa y otro, pesticidas, fungicidas, todo eso hace que lógicamente se muera la fauna acuática, haya una pérdida enorme de la fauna acuática y de todos los ecosistemas acuáticos. Entonces, acá, ¿cuál es la descripción de la actividad? Atendiendo a la problemática ambiental anteriormente mencionada en cada una de esas imágenes, ¿cierto? Identificar las situaciones que se presentan en cada una de las imágenes. Efectuar una descripción y un análisis reflexivo. Acá hay un par de videos recomendados y hay que verlos porque son videos claves. Entonces, está la carta del jefe indio Noah Cito, escrita en 1854 y que fue digamos, llevada al Internet en varios idiomas, ¿cierto? Como en algunos 60, 70 idiomas en el mundo. Aquí tenemos el enlace, ¿cierto? Para que ustedes lo copien, ¿cierto? Lo lleven a la URL, le den clic y de una vez vayan a ver el video. Ese video dura 14 minutos. ¿De qué trata? Es la relatoría de una carta que escribió el indio Noah Cito, que vivía en Washington, en los territorios de los Estados Unidos, creo que era como el noroccidente, y el gobierno de ese entonces, el señor Lincoln, le quería comprar la tierra. Después de unas guerras terribles y no los pudo matar, no los pudo acabar, entonces tuvo que acercarse a ellos y decirles que les vendía la tierra. Y este jefe indio, que era supremamente inteligente, le envía una carta donde le da toda una serie de consideraciones, le da como prácticamente el apocalipsis, le dice, mire, nosotros sí, de pronto sí le vendemos o de pronto no, pero si le vendemos, ustedes tienen que cuidar la tierra en estas condiciones, cosa que no se hizo nunca, porque lo que hicieron, perdón, los colonizadores ingleses, británicos, fue apoderarse del terreno de lo que hoy es Norteamérica. Parte de eso fue Estados Unidos y la otra parte fue Canadá, pero en Canadá llegaron colonias híbridas, colonias británicas y colonias francesas. Por eso allá la mitad de, de- de las personas que viven en Canadá hablan francés y la otra mitad habla inglés, pero casi siempre el inglés ha estado mucho más magnificado que el francés, ¿cierto? Porque hay más gente hablando inglés que hablando francés. Sin embargo, entonces miremos esa parte, cómo las predicciones, las premoniciones y mm, los apocalipsis que este jefe indio plantea en su carta se están cumpliendo en el segundo video. Este video documental, Before the Flood, de National Geographic, fue editado en el 2016, o sea, 160 años después,
y se considera como el video después. El video antes, donde estaban todas las cábalas, el apocalipsis, todo lo que pronosticaba el indio, y ya estamos en esa fase, ¿no? Él habló de que llegaremos a la fase de la supervivencia y ya estamos en la fase de supervivencia. Eso lo comprueba el video de National Geographic, Before the Flood. Aquí está la URL, ¿cierto? Entonces es copiar esto, lo llevan a la barra de herramientas, le dan clic y ven el video. Este video dura 1 hora y 35 minutos y nos muestra toda la problemática ambiental a nivel mundial, desde el Pacífico, Europa, África, Eurasia y toda América, ¿no? Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Y las islas oceánicas. O sea, pasa por toda esa parte. Acá tenemos nosotros una presentación de lo que son los elementos esenciales del sistema natural, conocidos como línea base ambiental general. Estos elementos son los elementos infalibles, indispensables para que este sistema natural exista. Obviamente, el ser humano no es tan importante acá, pero sí porque nosotros de alguna manera estamos ayudando, en algunos casos positivamente y en otros negativamente, pero el ser humano de alguna manera está contribuyendo en muchas cosas positivas a la recuperación de todos estos daños del sistema natural. Entonces, ¿cuáles son esos 8 elementos esenciales de ese sistema o línea base ambiental general? Tenemos nosotros el primero, que es el recurso agua, ¿cierto? Entendido el agua como 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es el elemento más universal sobre este planeta y es prácticamente el precursor de la vida, ¿cierto? El agua se encuentra en cuatro estados: sólido, líquido, gaseoso, sublimal y coloidal. Entonces son 5 estados, ¿no?, que se puede encontrar el agua: sólido, líquido, sublimal y coloidal. Bien, la mayor parte del agua, un 95% del agua es salada y se encuentra en las zonas oceánicas, en los océanos, mares y demás. Y el 5% son aguas dulces, ¿cierto? Son aguas dulces que se encuentran ¿dónde? La parte continental, en los casquetes de hielo, como aguas superficiales en lagos, ríos, quebradas, etcétera, que finalmente van a desembocar a ríos grandes, enormes, y van al mar. Eh, mm, solamente de ese 5%, como el 0,5 o el 0,8% es agua potable, es decir, el agua que tenemos acceso, digamos, agua limpia para poderla utilizar en nuestros alimentos, para las duchas, solamente es del 0,8%. Es decir, es por eso el agua escasea todo el tiempo y sobre todo cuando hay sequías es peor, ¿no? Tenemos el segundo elemento clave, que es el aire, que está presente en la atmósfera. Ustedes lo ven ahí, la atmósfera está comprendida prácticamente por todo la masa de aire que tenemos en el planeta, ¿cierto? Que es la parte atmosférica. Esa masa de aire está conformada por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y solo el 1% son gases raros o nobles, como el critón, el radón, el xenón, el cloro, el flúor, etcétera. Dentro de este 1% tenemos entonces los gases raros o nobles y tenemos también adicionalmente los gases que producimos en nuestra industria, en nuestros procesos humanos, que se llaman gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero, que son esencialmente el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que al oxidarse se convierte en dióxido, y el metano, que al oxidarse, el metano, ¿cierto? Con el oxígeno ambiental, al oxidarse se rompe la molécula y genera 23 moléculas, o al quemarla, digamos, el gas de cocina es el mismo metano. Al quemarse esta molécula se rompe y genera 23 moléculas de dióxido de carbono por cada molécula de metano. Entonces imagínense la proporción tan violenta. Por eso el metano es tan lesivo para la naturaleza, para el medio ambiente. Para esto del calentamiento del planeta y el cambio en el clima, pues ha sido drástico. Entonces esos son los 3 gases principales, pero vienen unos gases detrás que son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que también son terriblemente contaminantes, producen las lluvias ácidas, destruyen la capa de ozono, etcétera. Y los tetrafluorocarbonados,
que son gases derivados del flúor, el cloro, el argón, el xenón, el critón, los gases de refrigeración en los cuartos fríos, en las neveras. Por eso no hay que dejar la nevera abierta, ni mucho menos la nevera sin carga, ¿no? Es decir, sin comida, sino vacía, porque va a consumir más y la huella de carbono va a ser mayor. Bien, eso entonces con el recurso aire. Vamos nosotros con el recurso suelo. ¿El recurso suelo qué es? Es el conjunto de elementos orgánicos o sustancias orgánicas más sumado a las sustancias minerales. ¿Cuáles son esas sustancias minerales? De las sustancias minerales tenemos muchísimas. Tenemos óxidos, sales, eh, mm, componentes, por ejemplo, de tipo ácido, etcétera. Eh, Muchos elementos están libres o están asociados, ¿cierto? Eh, Como óxidos, como sales, como haluros, como hidruros, etcétera. Entonces allí nosotros en el suelo tenemos una gran mezcla, ¿no? Eh, eh, de sustancias orgánicas más sustancias eh, que son de origen mineral, ¿no? Es decir, sustancias inorgánicas o de origen mineral. Y de esas sustancias minerales tenemos unas que son metálicas y otras no. Por ejemplo, lo que es el hierro, lo que es el cobre, lo que es el aluminio, pues esas son sustancias metálicas, ¿cierto? El único metal líquido que existe sobre la Tierra es el mercurio. El mercurio también está presente en las rocas y en el suelo, que es como parte de esos mismos componentes minerales. Eso entonces el suelo entendiéndose como el centro de los nutrientes para nuestra flora y lógicamente eh, prácticamente la zona donde conviven todos los seres vivos, ¿no? Tanto microorganismos, virus, bacterias, la flora, la fauna, los seres humanos, etcétera. El suelo es el albergue y es el centro de alimentación para las plantas, para el sistema vegetal, para el sostenimiento de los ecosistemas, etcétera, para cumplir su función vital. Luego tenemos el cuarto elemento, que es la flora, ¿cierto? La flora, que es el conjunto de todas las especies vegetales existentes en la Tierra, desde las microscópicas hasta las macroscópicas. Las microscópicas como son las algas, como son los hongos, que son de tipo vegetal, y hasta árboles que miden cientos de metros, como las secuoyas, como las secuoyas en Estados Unidos que miden más de 50, 60 metros con diámetros de tronco de 15 metros, 16 metros, son árboles gigantescos, enormes, raíces profundas, con alturas tremendas. En Colombia tenemos la ceiba, los amanes, que también dan alturas y troncos bastante grandes, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen ya, digamos, cantidad de años, que tienen 100 años, 150 años, como los hay en los parques de las grandes ciudades de clima caliente, o clima cálido. Bien, entonces eso en cuanto a la flora. En cuanto a la fauna, que es el sexto elemento, la fauna es el conjunto de especies animales, ¿cierto? Desde las microscópicas, como son los virus, las bacterias y los microorganismos, hasta las macroscópicas, como son los elefantes, las jirafas, las ballenas, etcétera. Es decir, de animales casi que solamente se pueden ver al microscopio hasta animales gigantescos, ¿cierto? Bien, entonces eso es la fauna. En cuanto al paisaje, que es el séptimo elemento, ¿cierto? El paisaje, perdón, el sexto elemento es el paisaje. En cuanto al paisaje, entonces el paisaje lo definimos como el conjunto de elementos topográficos, fisiográficos, edafológicos, geomorfológicos que conforman la superficie o las unidades de paisaje de cualquier lugar de la Tierra. Un ejemplo de este paisaje es la laguna de Tota, el páramo de Santurbán, el santuario de Iguaque, el páramo de Rabanal, el desierto de la Candelaria, que está aquí entre Villa de Leyva y Ráquira y toda esta zona, el desierto de la Tatacoa, que es en el Huila, etcétera. Esos son paisajes típicos, ¿cierto? Son paisajes sui generis porque tienen unas características, como yo les decía, topográficas, fisiográficas, edafológicas, geomorfológicas y geológicas
que determinan esas características, ¿cierto? El paisaje aunado a los otros, a los otros elementos del sistema natural, pues lógicamente es lo que nos configura una unidad de paisaje específica. Y tenemos el séptimo elemento, que es el elemento, el recurso social o humano. Ese recurso social humano, entendido como las personas, ¿cierto? Las culturas, tanto orientales, occidentales, oceánicas, etcétera, o de los polos, de las regiones polares como el Polo Norte y el Polo Sur, pues esas son las comunidades que habitan en la Tierra. Ese es el séptimo recurso, el recurso social humano. Y el octavo recurso, que es el recurso energía, entendiendo las energías como energías artificiales, las creadas por el hombre a partir del carbón, el petróleo, el gas natural y sus derivados, y elementos radiactivos como el plutonio, el torio, el cesio, el francio, el, el, el uranio, etcétera, ¿cierto? Y las energías naturales como son la solar, la energía mareomotriz, la energía hidráulica, la energía por biomasa, etcétera. Todas estas energías naturales, ¿cierto? La energía eólica, etcétera. Entonces ahí tenemos nosotros los 8 elementos del sistema natural. Dice, bueno, de esos elementos, entonces nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Una contextualización de esos elementos, ya ustedes ya los conocen, y entramos a la segunda actividad. Como yo sé que ustedes tienen, tienen su formación ahora en la tarde, ¿cierto? ¿A qué Sí, horas señor. entran en la tarde? Discúlpenme. A las 12. A las 12, ¿cierto? Entonces yo no sé si es bueno darles esta media horita o un poquito menos, no sé, para que ustedes se vayan alistando y vayan a tomar su almuerzo y se preparen para su sesión técnica en la tarde. No sé si sea conveniente. Billy me dice si dejamos esta media horita para que puedan ir a alistarse. Uy, pues instructor, la verdad, pues de mi parte sí se lo agradecería. Y pues Sí, supongo que mis porque compañeros, hay unos que vienen de Duitama o pues viven en zonas lejanas y tienen que almorzar pues tempranito. sí, porque necesitan, yo creo que su alistamiento, necesitan tomar su almuerzo, alistar sus elementos para el viaje y trasladarse, como dice Billy, de Duitama, de pronto de Paipa, de pronto de regiones apartadas. Pues la verdad yo los considero mucho. Y siempre con todas las fichas hago esto, de darles 20 o 30 minutos. En este momento creo que quedan 35 o 34 minutos. Entonces les voy a dar este tiempo. Quisiera escuchar dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones. A ver qué nos dicen por acá, qué nos comenta, Pues por ejemplo, instructor, Alejandro. Sí, Billy, adelante. yo la mayor duda que tengo es sobre el tema del horario. Pues ya que en el que nos facilitó nuestro instructor principal, nosotros tenemos pues programados son los días lunes con usted y los días miércoles. Pero pues usted hoy me dice que estamos en los días lunes y martes. Entonces, ¿ahí qué? O pues digamos al fin qué días vamos a trabajar. Mire, Billy y todo el resto del grupo, esta programación me la dio coordinación académica, o sea, yo hago caso a coordinación, ya coordinación tiene que entrar a verificar eso con el instructor técnico, con el, cuál es el ingeniero que les da su área técnica? Carlos Alberto Nontoa. Entonces tienen que hablar con el profe o el ingeniero Nontoa para ver cómo solucionar eso allá con coordinación académica, porque yo prácticamente, honestamente les digo, este horario me lo pasó coordinación académica y esa es la orden, pues es la orden mayor porque ellos son los que hacen esa programación y ellos tienen el rol de dirigir estas cosas, de programar, de planear, de organizar, etcétera. ¿Sí? Ellos son los que tienen esa potestad. Yo como instructor solamente hago caso. Lo único que sé hacer es caso. ¿Sí o no, Billy? Eso es lo único que sabe hacer uno. Sí, señor. Caso. Sí, Haga señor, lo caso y comprendo su punto. punto de vista. Ok, instructor, muchas Entonces, gracias. entonces, Billy, una recomendación. Señor. Yo creo que aclares ese punto
con los coordinadores, con el ingeniero Gustavo o con el ingeniero Robinson, aclares ese puntico y me comentas en una próxima ocasión. No, no creo que esto sea resorte del profe o del profe Carlos Montoya, porque él igual, él tiene su propio rol, que es su formación técnica. No creo que él vaya a solucionar eso. Eso creo que él mismo dirá que eso es problema de coordinación académica, supongo yo, no sé. Pero es decir, que eso lo tiene, perdón, eso lo tiene que solucionar coordinación académica, sí es correcto, así es. Esa es la directriz. Nosotros como instructores no podemos cambiar nada lo único que tenemos que hacer es obedecer, hacer caso y punto. Eso es. Así Oh, de sencillo es. ok, instructor, muchas gracias. Listo, Billy. Entonces yo creo que ya vamos a cerrar la grabación. Voy a cerrar la grabación.